Bueno, hola a todos, mi nombre es Constanza. Bueno, ya me deben conocer porque yo también di la clase número 3 del curso, donde hablamos de micronutrientes, pero hoy vamos a hablar de los fármacos de uso común que consumimos diariamente, que son generalmente de venta libre, y cómo estos van a tener efectos sobre el sistema nervioso. Hoy en los fármacos que nos vamos a enfocar van a ser en los esteroides y los AINES. Los esteroides hablamos principalmente de los corticoides y los AINES son los antiinflamatorios no esteroides. Estos realizan distintas funciones en el organismo, de los cuales muchas son favorables y otras de las cuales tienen efectos no deseados. Estos fármacos pueden tener repercusiones en el sistema nervioso debido a su mecanismo de acción. Lo que hacen principalmente estos fármacos es alterar lo que sería la síntesis de los eicosanoides. Y ustedes se preguntarán qué son los eicosanoides. Bueno, los eicosanoides agrupan numerosas sustancias, o sea, es un grupo de sustancias que incluye las prostaglandinas, los tromboxanos, las prostaciclinas y los leucotrienos, que son todos derivados de ácidos esenciales poliinsaturados que se encuentran, que se forman, a partir de lo que serían los fosfolípidos de membrana, de las membranas celulares. Algunos ejemplos de estos ácidos son el ácido araquidónico y el ácido eicosapentanoico. Los eicosanoides tienen distintas funciones en el organismo, pero la mayoría están relacionados con la modulación de la respuesta inflamatoria. Todas sus acciones lo logran interactuando con distintos receptores específicos que se encuentran en las membranas celulares de distintos órganos o tejidos. Acá tenemos un breve resumen de cómo se sintetizan los eicosanoides. Recordemos que hace un rato les dije que el ácido araquidónico, que era un ácido esencial para la síntesis de estos compuestos, derivada de los fosfolípidos de membrana. Para que se forme este ácido araquidónico, los fosfolípidos deben ser transformados por la fosfolipasa A2, que es una enzima, que por eso la remarqué en rojo, que tenemos que tener muy en cuenta, debido a que es el blanco de algunos fármacos que vamos a ver más adelante. Una vez que la fosfolipasa 2 sintetizó el ácido araquidónico, este puede tomar 2 vías. Por la vía de la lipooxigenasa puede formar los leucotrienos, que también son esenciales en el proceso inflamatorio, y a través de las ciclooxigenasas, que también son unas enzimas súper importantes y blanco de principalmente lo que son los AINES, va a formar los endoperóxidos. Primero va a formar la prostaglandina G2, y después esta prostaglandina G2 se va a transformar en prostaglandina H2. A partir de esta PH2 vamos a formar la mayoría de los eicosanoides. Vamos a formar la prostaciclina, que es un potente antiagregante plaquetario y vasodilatador. También se va a formar la prostaglandina D2, la E2 y la F2, que están involucradas en la modulación del dolor y de la inflamación. Y también se va a formar el tromboxano, que genera trombosis y vasoconstricción. Y como les había dicho, las ciclooxigenasas son súper importantes en la síntesis de los eicosanoides. Debemos saber que las ciclooxigenasas presentan dos isoformas, o dos tipos. Tenemos la ciclooxigenasa 1 y la 2. La 1 es una enzima constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que está siempre presente en los tejidos. Mientras que la 2 es una enzima inductible. Esto quiere decir que ante determinados estímulos, por ejemplo, cuando se activa la respuesta inflamatoria, va a ser sintetizada porque en esas situaciones nosotros necesitamos formar más eicosanoides. Entonces, si nosotros necesitamos más eicosanoides, vamos a necesitar más enzimas que lo formen. Sin embargo, hay algunos tejidos en los que esta enzima es constitutiva, o sea que está siempre, por ejemplo, el cerebro, el riñón y el hueso. También debemos saber que las ciclooxigenasas son enzimas bifuncionales, o sea que tienen doble actividad. Tienen una actividad ciclooxigenasa y otra, una actividad peroxidasa. Los AINES lo que hacen es unirse a su subunidad ciclooxigenasa inhibiendo esta acción. Sin embargo, la subunidad peroxidasa lo que hace es contener un grupo hemo como grupo prostético. Acá en este cuadro que está en el libro vamos a poder observar, acá está la ciclooxigenasa, vamos a ver cómo los AINES se unen a la parte azul, que es la subunidad que tiene actividad ciclooxigenasa, y cómo la subunidad de actividad peroxidasa tiene el grupo hemo como grupo prostético. Bueno, y como ya se habrán dado cuenta por el cuadrito que vimos,
las prostaglandinas son una gran familia y son los principales glicosanoides y los más importantes que tenemos que tener en cuenta en esta clase al hablar de los fármacos. Bueno, como es una gran familia, cada prostaglandina tiene distintas funciones. Tenemos la prostaglandina D2, que tiene un importante papel en la regulación del sueño, ya que produce la inducción del mismo. También están la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2, que son importantes mediadores del dolor y que favorecen la propagación del impulso y la generación del impulso nocioceptivo, o sea, del dolor. Y también tenemos que la prostaglandina E2 tiene otra función, que es que actúa como generador de la fiebre, ya que durante la respuesta inflamatoria o infecciosa, las células del sistema inmune que detectan ese foco infeccioso, la sintetizan para que esta viaje a través de la sangre, llegue al hipotálamo y active el centro termorregulador y aumente la temperatura corporal, que es un mecanismo que el cuerpo utiliza también para eliminar el germen. Y bueno, ahora sí vamos a hablar más específicamente de los fármacos que afectan estos procesos. Tenemos a los AINES, que es el grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, que forman un grupo muy numeroso de fármacos que comparten distintas acciones terapéuticas y efectos adversos. Los AINES tienen tanto efectos centrales como periféricos, y su función está determinada por la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Algunos de los más usados, o de los que más de ustedes deben haber escuchado nombrar, son la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenac, también está el paracetamol. Y bueno, como algo ya les adelanté, los AINES inhiben la ciclooxigenasa. Y al inhibir la ciclooxigenasa, nosotros no vamos a poder sintetizar ni prostaglandinas ni tromboxanos. Entonces, todas las funciones que estas dos últimas sustancias tienen se van a ver alteradas, ¿no? Entonces, si nosotros dijimos que las prostaglandinas aumentaban la fiebre, si nosotros tomamos AINES, esa función no va a estar y por lo tanto va a disminuir la temperatura corporal o la fiebre. Otra de las cosas que hacen las prostaglandinas, recordemos, es mediar el dolor o favorecer la propagación del dolor. Entonces, si nosotros tomamos AINES y bloqueamos la producción de estas prostaglandinas, vamos a tener un efecto analgésico, o sea, va a disminuir el dolor. Y otra de las cosas que podrían generar los AINES, pero que no está muy estudiado, muy verificada, es que también al disminuir la síntesis de la prostaglandina D2, que era la que inducía el sueño, se van a producir alteraciones en el mismo. Y ahora sí vamos a hablar del otro fármaco que nos queda, que son los glucocorticoides, que también son un grupo de bastantes fármacos sintéticos, es decir, que la industria los ha fabricado con el objetivo de producir el mismo efecto que tienen los glucocorticoides endógenos como son el cortisol. Recordemos, si alguno sabe, el cortisol tiene efectos tanto antiinflamatorios como inmunosupresores, entonces la industria lo que hizo fue crear unos fármacos similares al cortisol con el objetivo de, cuando los administramos, tengan estos efectos en nuestro organismo. Y también algunos de los más conocidos que deben haber escuchado nombrar son la prednisona, la metilprednisona, la betametasona y la dexametasona, que cada una se utiliza para una cosa distinta. Y bueno, generalmente uno de los usos principales que tienen los glucocorticoides en el sistema nervioso es que se utilizan como tratamiento sintomático del edema cerebral perilesional, también de la focalidad neurológica y de la hipertensión endocraniana que producen los tumores cerebrales. Generalmente este edema se produce más frecuentemente en los gliomas de alto grado, que son tumores primarios del sistema nervioso central, y en las metástasis cerebrales, que son los dos tipos de tumores que más frecuentes se producen en el cerebro. Este edema es un edema vasógeno. Existen distintos tipos de edema en el sistema nervioso central, también tenemos el citotóxico y el intersticial, pero este edema vasógeno se produce debido a la ruptura de la barrera hematoencefálica. Nosotros cuando rompemos esa barrera, se produce un aumento de la permeabilidad vascular y extravasación de plasma y de proteínas también. O sea, se genera que más el plasma que está en nuestros vasos llegue al líquido extracelular del cerebro y genere el edema ahí.
Este edema también se distribuye más que nada en lo que es la sustancia blanca y es por eso que da los síntomas de focalidad neurológica, porque ahí es donde se encuentran todas las vías de conducción, tanto motoras como sensitivas. Y otra de las cosas que produce este edema es un efecto de masa que va a favorecer aumentar la presión intracraneal. Bueno, se sabe que generalmente para el tratamiento de este edema basógeno se utiliza lo que es la dexametasona, que lo que hace es restaurar la barrera hematoencefálica y disminuir el edema cerebral basógeno. Sin embargo, los mecanismos exactos no están aún dilucidados o no se conocen. Pero hay una evidencia muy fuerte de que los corticoides tendrían un efecto modulador en la expresión del factor de crecimiento endotelial, que es una sustancia que generalmente también se secreta o se sintetiza durante el proceso inflamatorio y que tiene las funciones muy parecidas a las de las prostaglandinas en los procesos inflamatorios, que es aumentar la permeabilidad y la vasodilatación. Entonces, si nosotros con la administración de dexametasona disminuimos la expresión de este factor, las células se abrió una disminución del edema, porque vamos a generar una vasoconstricción y a su vez disminuir la permeabilidad de la membrana hematoencefálica. Otro de los posibles mecanismos de acción de las dexametasonas o de los glucocorticoides es que inhiben a la fosfolipasa A2. ¿Se acuerdan que la fosfolipasa A2 es la que convertía los fosfolípidos de membrana en ácido araquidónico? Esto los corticoides lo logran a través de la síntesis de una proteína que es la lipocortina. La lipocortina se sintetiza gracias a la administración de los corticoides y va a inhibir a esta fosfolipasa 2. Por lo tanto, si nosotros eliminamos a la fosfolipasa 2, toda la cadena de síntesis que se produce a partir del ácido araquidónico no va a estar, o sea, no vamos a poder generar más prostaglandinas, ni tromboxanos, ni leucotrienos. Por lo tanto, si, como les dije anteriormente, si las prostaglandinas producían aumento de la permeabilidad y vasodilatación, se va a producir todo el efecto contrario, vasoconstricción y también disminución de la permeabilidad, lo que va a disminuir el edema. Y otro de los datos que se sugiere es que los corticoides incrementan la reabsorción de las proteínas que se extravasaron en el edema por las células tumorales. Por lo tanto, se va a disminuir el gradiente osmótico y también el edema va a tender a disminuir. Y este es un breve repaso de todo lo que vimos, por lo menos acá. Si nosotros activamos el proceso inflamatorio por distintas cuestiones, se va a producir toda la vía del ácido araquidónico que va a formar todos los eicosanoides. Si nosotros, ante un proceso inflamatorio, lo que hacemos es administrar glucocorticoides, estos van a inducir la síntesis de la lipocortina y va a inhibir a la fosfolipasa 2. Por lo tanto, no vamos a poder ni formar ni toda la prostaciclina, trombosanos y prostaglandinas, ni los leucotrienos, porque todo esto no se va a producir. Mientras que si ante un proceso inflamatorio nosotros lo que administramos es AINES, solo vamos a inhibir a la ciclooxigenasa. Por lo tanto, lo único que vamos a inhibir va a ser la síntesis de prostaciclina, tromboxanos y prostaglandina. Mientras que esta vía, que era la de la lipoxigenasa, no va a estar alterada porque nada, los AINES solo tienen efecto sobre la ciclooxigenasa. Y bueno, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, en esta segunda parte de la clase lo que vamos a ver son fármacos de usos o que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Recordemos brevemente que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático, cuyo neurotransmisor postganglionar es la noradrenalina, y el parasimpático tiene como neurotransmisor la acetilcolina. Vamos a comenzar con los fármacos que actúan sobre el sistema parasimpático. Para esto vamos a recordar brevemente cómo es la sinapsis en el sistema parasimpático. Acá tenemos, esto sería una terminal presináptica, un axón, donde podemos ver una vesícula que contiene el neurotransmisor que es la acetilcolina. Esta acetilcolina se fusiona, esta vesícula se fusiona con la membrana
cuando llega un potencial de acción que activa canales voltaje dependiente de calcio, cuya entrada de calcio permite la fusión y la liberación de la acetilcolina. Esta acetilcolina se libera al espacio sináptico, pudiendo actuar sobre receptores muscarínicos o nicotínicos que se encuentran en la membrana de la terminal postsináptica. A su vez, esa acetilcolina puede ser degradada para eliminar el efecto del neurotransmisor a través de una enzima que es la acetilcolinesterasa, que transforma la acetilcolina en acetato y colina. Y esta colina puede ser recaptada hacia la terminal presináptica por un transportador de colina dependiente de sodio. La colina proveniente de la reabsorción también puede juntarse con colina que viene de procesos de hidrólisis sobre la fosfatidilcolina de la membrana. Y esa colina va a sintetizar acetilcolina catalizado por una enzima que es la colina acetiltransferasa, utilizando como sustrato además acetil-CoA, que proviene de vías metabólicas mitocondriales. Y esa acetilcolina, a través de un transportador de acetilcolina, pasará al interior de la membrana para repetir ese ciclo. Vamos a hablar de fármacos referidos sobre el parasimpático y lo vamos a dividir en dos grupos: los fármacos parasimpático-miméticos o colinomiméticos, que son fármacos que mimetizan, es decir, reproducen la acción de la colina o aumentan la acción de la acetilcolina. Entonces, tenemos fármacos que actúan directamente sobre los receptores muscarínicos o nicotínicos, que representamos a través de línea de punto y una flecha, en estimuladores, o tenemos fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa. De esta manera aumentan los niveles de acetilcolina, que es el neurotransmisor, pudiendo hacer su efecto sobre los receptores. Y después tenemos los fármacos parasimpaticolíticos o colinolíticos, que son fármacos que impiden la acción de la acetilcolina sobre los receptores. Acá tenemos un cuadro donde tenemos la clasificación de los fármacos parasimpáticos en parasimpático-miméticos y parasimpaticolíticos. Y los tenemos clasificados. Vamos a comenzar con los colinomiméticos, que pueden ser de acción directa o de acción indirecta. Los de acción directa se pueden clasificar según el tipo de receptor que actúan, sobre receptores nicotínicos o muscarínicos, y según su estructura. Vamos a analizar primero esto. Colinomiméticos de acción directa, es decir, que actúan sobre el receptor y que según su estructura son ésteres de colina. Estos ésteres de colina pueden estar formados por la colina y el ácido acético o por la colina y el ácido carbámico. Vamos a ver, acá vamos a ver la acetilcolina, que es el neurotransmisor natural de la sinapsis, la metacolina, que es una molécula ligeramente modificada, y el carbacol y betanecol, que son ésteres de colina, pero con el ácido carbámico. En cada caso que vayamos analizando vamos a volver sobre este esquema para reubicarnos en qué estamos trabajando. Entonces, lo que en este caso vamos a ver son fármacos parasimpático-miméticos con acción directa sobre los receptores. Dijimos que algunos son ésteres de ácido acético, otros son ésteres de ácido carbámico, pero este sería el mecanismo, el sitio de acción. Acá tenemos la acetilcolina, esta es su estructura. Acá tenemos el grupo acetato, esta es la colina. Como vimos, son todos derivados de la colina. Si vemos la metacolina, podemos ver que es exactamente igual, con otra ubicación la fórmula, pero es prácticamente igual, lo único que tiene un grupo metilo. De ahí viene el nombre de metacetilcolina. Y el carbacol también tiene acá colina, pero el ácido ya no es acético, sino que es carbámico. Y el betanecol, que también tiene acá acetilcolina, pero tiene un metilo acá y el ácido carbámico. Acá describimos los efectos del neurotransmisor, algunos de los efectos al actuar sobre receptores nicotínico y muscarínico. Por ejemplo, en el aparato circulatorio tiene un efecto cronotrópico negativo, disminuyendo la frecuencia cardíaca. A nivel del aparato digestivo aumenta la motilidad
del músculo liso y aumentan las secreciones del aparato digestivo. En el aparato respiratorio es broncoconstrictor y aumenta también la secreción. En el aparato urinario aumenta la micción, contracción muscular, pero relajación del esfínter. En el ojo produce miosis y aumento del drenaje del humor acuoso. En la piel hay aumento de sudoración y en el músculo esquelético actúa en la placa neuromotora produciendo contracción muscular. Entonces es de esperar que estas otras moléculas que son fármacos tengan algún efecto de esto. Por ejemplo, la metacolina se utiliza para la inducción de broncoconstricción, porque la colina, como vimos acá, es broncoconstrictor. El carbacol actúa sobre receptores nicotínico y muscarínico y su efecto es la miosis. Como hemos visto, la colina produce miosis. Entonces, en general, cada fármaco vamos a ver que tiene un efecto en particular. Por ejemplo, el betanecol es más específico, actúa sobre el muscarínico, pero no sobre el nicotínico, incrementa el tono muscular y se suele utilizar, por ejemplo, luego de cirugías gastrointestinales y en casos de tratamiento de retención urinaria sin obstrucción, porque vimos que a nivel del aparato urinario produce relajación del esfínter. Lo que vamos a ver ahora, antes de continuar, es un poco algunas herramientas para poder interpretar estas cosas, porque uno dice, ¿por qué cada fármaco no tiene el mismo efecto que el propio neurotransmisor? Esto ocurre porque los fármacos, en primer lugar, como vimos, hay dos tipos de receptores y a su vez dentro de cada tipo de receptor hay diferentes, dentro de cada tipo hay subtipos de receptores. Entonces puede ser que los fármacos interactúen con diferentes receptores. Entonces, antes de continuar con esto, vamos a ver algunas cosas respecto de dónde encontrar esta información. Una base de datos, para esto utilizamos base de datos. Una base de datos muy útil es la base www.hmdb.ca. Es The Human Metabolome Database. Esta base de datos, una base de Canadá, nos permite acá elegir metabolitos, enfermedades, caminos metabólicos, y acá podemos buscar alguna droga o metabolito en particular. Por ejemplo, recién hablamos del betanecol. Acá lo tengo seleccionado, betanecol. Betanecol, lo que vimos recién, es una droga que tiene función similar a la acetilcolina. Entonces, acá dice el betanecol es un éster sintético relacionado a la acetilcolina. Acá tenemos la fórmula. Lo interesante de esto, acá ingresamos, lo interesante de esto son, para esta situación en particular, por supuesto hay muchísima información, son los links. Si vamos a links, acá nos lleva automáticamente a una base que se llama DrugBank. Acá entramos a DrugBank y acá tenemos el betanecol con una gran cantidad de información. Nos dice que el betanecol es un agonista muscarínico para tratamiento, como dijimos, de postoperativo, situaciones postoperativas o posparto, o retención urinaria sin obstrucción. Tenemos algunos detalles y acá tenemos el mecanismo de acción. Dice que es un agonista directo, es decir, que actúa sobre el receptor y actúa a través de los 5 tipos de receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4. Entonces nosotros podríamos buscar esos receptores si lo quisiéramos. Acá abajo tenemos algunos targets, por ejemplo acá tenemos el receptor muscarínico M3. Si hacemos clic acá, nos va a llevar al mismo sector donde hay una descripción de este receptor muscarínico. Pero el receptor es una proteína. Para estudiar la proteína, lo que podemos hacer es dirigirnos a una base que se conoce como UniProt. Acá en general lo tenemos, acá tenemos el número de identificación en UniProt. Si hacemos clic acá, se nos abre la base UniProt directamente en el receptor muscarínico que estamos estudiando.
y acá podremos conocer detalles sobre este receptor. Para poder explicar las acciones sobre los tejidos en particular que se utilizan, debemos dirigirnos a expresión. Si vamos acá a expresión, tenemos una base de datos que se llama HPA, es The Human Protein Atlas, y acá tenemos el link. Esta base es una base de la Universidad de Uppsala en Suecia, que tiene todos estudios de expresión a nivel histológico. Acá nos da una serie de datos, todo es interesante, pero nos vamos a centrar en esta parte que habla de tejidos. Acá tenemos un gráfico donde tenemos los diferentes órganos o tejidos, acá básicamente son órganos, por ejemplo en el cerebro, nos dice que las barras estas, la barra hacia la izquierda nos muestra la expresión del RNA mensajero y la barra hacia la derecha la proteína. En general siempre nos interesa la proteína porque si está la proteína está la función. Por ejemplo, esta base nos está diciendo que este receptor muscarínico 3 que venimos a estudiar tiene expresión a nivel del cerebro, pero no tiene a nivel del ojo. Tiene mucha expresión a nivel del tracto gastrointestinal, pero si hacemos clic acá, vemos que esa expresión en el tracto gastrointestinal es alta en duodeno y es en el intestino delgado, pero es más bien baja en colon. Entonces, nosotros de esta manera podemos saber dónde están los receptores y de esta manera deducir por qué es ese efecto. Entonces, la droga que estamos utilizando nos llevó al receptor muscarínico M3 y vemos que el receptor muscarínico M3 tiene expresión a nivel del tracto gastrointestinal, por eso se lo utiliza en situaciones de postoperatoria del aparato gastrointestinal. Por supuesto tenía otras acciones también, como vimos a nivel de tratamiento de obstrucciones, no de obstrucción, de alteraciones en la micción y en el parto. Otra cosa útil acá es, por ejemplo, si nosotros acá decimos, bueno, se expresa en el cerebro, pero sabemos que el cerebro es bastante complejo y bastante grande. Entonces, otra información que podemos obtener para saber sobre qué sitio en específico está actuando es ir acá a lo que se llama datos primarios. Si hago clic en datos primarios, esto me lleva a una expresión, por ejemplo, acá dice cerebro, pero acá está discriminado los diferentes sectores y las diferentes células. De lo que podemos ver que en el cerebro, en particular, está este receptor muscarínico M3 se expresa en las neuronas, en células de la glía, especialmente en la corteza. Pero por ejemplo en el hipocampo se expresa en neuronas, pero no en células de la glía. Entonces esto nos va a poder ir dando explicaciones de los efectos que tenga un fármaco en particular. Yo podría también, el ingreso que hice acá lo hice a través de HMDB por el nombre de la droga, betanicol. Pero yo podría no tener la droga y podría tener el receptor. Entonces podría ingresar directamente a través de Uniprot. Supongamos que yo digo, bueno, yo quiero saber drogas relacionadas al receptor muscarínico. Pongo buscar receptor muscarínico, casi 5.000 proteínas se encontró como receptores muscarínicos, y acá veo que son todos receptores muscarínicos. Pero me he encontrado para todas las especies. Yo puedo seleccionar solo humanos. Entonces acá me quedan los receptores y después proteínas relacionadas al receptor. Pero acá veo que tengo M1, M2, M3, M4 y M5. Supongamos que me interesa el receptor M3. Voy al M3. Acá entré directamente al receptor M3. Me da una descripción. Acá en localización subcelular me muestra dónde está ese receptor. Veo que está en la membrana postsináptica de la sinapsis. Y de acá, otra cosa importante, puedo ir a enfermedades y variantes. Y si bajo acá voy a encontrar la parte que dice Chemistry. Y acá tengo Drug Bank. Y acá tengo drogas
que actúan sobre este receptor. Como era de esperar, acá está la acetilcolina, y si busco, por ejemplo, acá tengo el betanicol, que fue el que entramos hoy. Entonces, yo tengo un receptor y acá tengo todas las drogas. Si quiero conocer cada una de estas drogas, acá tengo un link que me lleva a DrugBank. Por ejemplo, el betanicol, que es el que estábamos trabajando, si yo hago clic acá, voy a ir a DrugBank, que es la base de datos que ya habíamos estado, donde tenemos el mecanismo de acción, la farmacodinámica y también tenemos la farmacocinética. Es decir que tenemos básicamente 4 bases con las que podríamos interactuar para estudiar estos temas. Es HMDB, por el cual podemos entrar el nombre de una droga en particular. De ahí podemos ir a UniProt, a buscar un receptor en particular, o a DrugBank, donde vamos a encontrar mecanismos de acción y sobre qué receptores actúan. Y a su vez, en UniProt podemos acceder desde esa base a través de expresión de proteína a la base HPA, donde podemos ver en qué órganos y tejidos y células se expresa un determinado receptor, para de esta manera poder encontrar explicación sobre los efectos que tiene cada uno de los fármacos. Entonces, bueno, esto fue una ayuda para ver cómo seguir estudiando esto, entonces vamos a seguir ahora con la presentación. Entonces, bueno, hablamos de los fármacos colinomiméticos o parasimpático-miméticos, que tienen colina, son ésteres de colina, ya sea con acetato o con ácido carbámico. Estudiamos recién esto, según su estructura, ésteres de ácido acético y carbámico. Vamos a ver ahora los alcaloides. Tenemos 2, pilocarpina y arecalina. Vamos a volver sobre el mismo. Estamos estudiando fármacos parasimpático-miméticos con acción directa sobre los receptores, pero ahora ya no son ésteres de colina. Son la pilocarpina y la arecolina, que son agonistas. Este es un agonista muscarínico, va a hacer efectos muscarínicos similares a la acetilcolina, por eso produce miosis, por ejemplo. Y se utiliza para el tratamiento de la presión intraocular, porque vimos que la acetilcolina favorece el drenaje del humor acuoso, lo que al drenar el humor acuoso disminuye la presión intraocular. Y también se utiliza en el tratamiento de boca seca, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren. ¿Por qué? Porque la acetilcolina, uno de los efectos que tiene es aumentar las secreciones gástricas, gastrointestinales, entre ellos la de saliva. Entonces, así podemos ir explicando los efectos que tienen. Ahora, ¿por qué solo sobre el ojo y sobre el aparato digestivo? Lo que tendríamos que ver es sobre qué receptor actúa, o sea, con este nombre, entrar por HMB, ir a DrugBank, ver sobre qué receptor actúa y luego de ahí ver sus efectos. Acá tenemos también la arecolina, que también actúa sobre receptores muscarínicos y nicotínicos, o sea, es menos específico que el anterior. Vamos a seguir ahora con los fármacos de acción indirecta, o antiacetilcolinesterasa o anticolinesterásicos. Se dividen en 3 grupos: alcoholes simples, derivados carbámicos y derivados fosfóricos. Vamos a recordar el mecanismo de acción. Estamos hablando de los parasimpático-miméticos, recién hablamos de los que tienen acción directa estimulatoria al receptor, ahora los de acción indirecta, porque lo que hacen es inhibir esta enzima, disminuyendo la degradación de acetilcolina, y por ende la acetilcolina va a tener más efecto sobre los receptores. Como vimos, había algunos que eran derivados alcohólicos, acá tenemos el hidrofonio, y es de esperar, como esto está aumentando los niveles de acetilcolina porque disminuye su degradación, que potencia algún efecto. Entonces, por ejemplo, particularmente se utiliza en el diagnóstico y evaluación de la miastenia gravis, que si recordamos, la miastenia gravis es una patología en la cual está alterada la acción de la acetilcolina sobre los receptores a nivel de la placa neuromuscular. Los derivados carbámicos, fisostigmina, neostigmina, demecarium,
siguen siendo fármacos de acción indirecta, inhiben la acetilcolinesterasa, pero tienen otra estructura. Derivado del ácido carbámico, como podemos ver, todo acá tiene la estructura del ácido carbámico, y si analizamos los efectos, vamos a ver que están en consonancia con los efectos de la acetilcolina. Y los derivados de ácidos fosfóricos, el ecotiofato y disopropil fluorfosfato, también son de acción indirecta, es decir, que van a inhibir la acetilcolinesterasa, pero tienen otro tipo de estructura química. Y acá tenemos, se llaman derivados de ácido fosfórico porque en su estructura aparece esta. Y como podemos ver, se utilizan en el tratamiento del glaucoma porque al potenciar los efectos de la acetilcolina por disminución de su degradación, permiten la acetilcolina, uno de sus efectos era la reabsorción de humor acuoso, favorecer la reabsorción de humor acuoso en el ojo. Pasamos ahora a los colinolíticos. Los colinolíticos o parasimpaticolíticos son antagonistas de la acetilcolina, ya sea porque antagonizan la acetilcolina o antagonizan su efecto a nivel del receptor. Son fármacos de acción directa, es decir, que actúan sobre el receptor impidiendo la acción de la acetilcolina. Y se dividen en tres grupos: alcaloides naturales, alcaloides semisintéticos y alcaloides sintéticos. Atropina y escopolamina están dentro de los alcaloides naturales. Recordemos acá, entonces estamos ahora con los parasimpático-líticos. Los parasimpático-líticos son de acción directa, lo que hacen es bloquean la posibilidad de que la acetilcolina actúe sobre los receptores. Acá tenemos la atropina, que tiene ese efecto, y la escopolamina, que tiene una estructura similar, y se utiliza para tratamiento de vómito, espasmos abdominales y náusea. Recordemos que la acetilcolina tenía un efecto a nivel de aumentar la motilidad y la secreción del aparato digestivo. Entonces, ante un exceso de acetilcolina va a haber mayores contracciones, entonces estos fármacos los que bloquean el receptor, impidiendo la acción de la acetilcolina y disminuyendo la contracción del músculo liso del aparato digestivo. Esta es la butil-escopolamina, que es un derivado conocido como buscapina, tiene los mismos efectos. Dentro de los alcaloides sintéticos tenemos la omatropina, que sigue siendo una acción directa, impidiendo la acción directa de la acetilcolina porque es un antagonista del receptor. Y se utiliza para inducir la midriasis, porque la explicación es muy sencilla, porque la acetilcolina produce miosis, por lo tanto si pongo un antagonista de la acetilcolina, lo que voy a lograr es midriasis. Y los alcaloides sintéticos, por ejemplo la benzatropina, seguimos con el mismo esquema, bloqueamos acá la acción de la acetilcolina y tiene más acción a nivel de receptores del sistema nervioso. Es un antagonista competitivo en muscarínico 1 al 5. Seguramente tiene más efecto a nivel del sistema nervioso por su afinidad por los receptores que más se expresan en ese sitio. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los fármacos utilizados en el sistema nervioso autónomo. El sistema simpático, cuyo neurotransmisor postganglionar es la noradrenalina. Recordemos brevemente la sinapsis adrenérgica. Esta es la terminal presináptica, esta es la terminal postsináptica, donde tengo los receptores adrenérgicos alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. Y acá tengo la postsináptica, donde se sintetiza el neurotransmisor noradrenalina a partir de una serie de reacciones que involucran fenilalanina, tirosina, dopamina y finalmente noradrenalina, que a través de un transportador ingresa a la vesícula. Esta vesícula, cuando llega un potencial de acción, los canales de calcio voltaje dependiente permiten la entrada de calcio, la fusión de la vesícula y el volcado de la noradrenalina al espacio sináptico y su acción sobre los receptores. Esta noradrenalina, además de actuar sobre los receptores, es tomada por un transportador de la terminal presináptica y es recaptado en un cotransporte con sodio. Esa noradrenalina puede ser recaptada, pero también puede ser degradada por dos enzimas, la catecol o metiltransferasa y la monoaminoxidasa a ácido vainillín mandélico. Entonces,
Los efectos de la adrenalina aumenta si aumenta la síntesis, si aumenta la recaptación, pero disminuye si aumenta la degradación. Entonces este es el funcionamiento normal. Lo que vamos a empezar a ver son los fármacos simpáticos. Comenzaremos con los simpático-miméticos, es decir, los que de alguna manera potencian los efectos potencian o simulan los efectos de la adrenalina. Vamos a ver los fármacos de acción directa, que quiere decir que actúan directamente sobre el receptor, y vamos a ver en primer lugar los que se clasifican como catecolaminas, donde tenemos adrenalina, noradrenalina y dopamina, que son catecolaminas naturales en el sistema nervioso, y el isoproterenol, que es una catecolamina ya no del proceso de síntesis. Recordemos, simpático-miméticos de acción directa. Lo que estamos viendo acá son simpático-miméticos de acción directa, que tienen acción sobre algunos o todos estos receptores. Pueden ser específicos o inespecíficos. Y acá tenemos la estructura de los cuatro neurotransmisores. Adrenalina, noradrenalina y dopamina, cuyas son catecolaminas porque este anillo bencénico con 2-oxidrilo se llama catecol, y sus diferencias químicas. El isoproterenol, como podemos ver, es una catecolamina por su estructura, es un receptor adrenérgico beta y ya es diferente a los anteriores, tiene alguna modificación, como podemos ver en el nitrógeno, tiene unido 3 carbonos, un propilo, un isopropilo. Ahora, también hay de acción directa, las catecolaminas actúan directamente sobre el receptor, hay de acción directa sobre el receptor, pero no catecolaminas. Acá tenemos varios. Recordemos, simpático con acción directa, actúan directamente, pero los que vamos a ver ahora no tienen estructura de catecolamina. Son los que hemos mencionado. Acá se colocó la estructura de las catecolaminas, que tienen núcleo bencénico con 2-oxidrilo. Como podemos ver, estos fármacos, ninguno de ellos tiene esa estructura, aunque sí, si la miramos, es bastante parecida, y lo que explica un poco que sean agonistas de los receptores. Si yo analizo el anillo bencénico, carbono, oxidrilo y nitrógeno que tengo acá en las catecolaminas, veo que se reproduce en cada uno de estos fármacos. Lo que haría pensar de que estos fármacos no son catecolaminas, pero actúan en el mismo sitio de unión que las catecolaminas. Vamos a ver ahora los de acción indirecta, es decir, que no actúan sobre el receptor. Acá tenemos dos tipos, inhibidores de la recaptación y estimuladores de la secreción. Vamos a recordar el esquema. Esta es la sinapsis. Lo que estamos viendo ahora son los simpático-miméticos de acción indirecta. Los simpático-miméticos de acción indirecta, que lo que hacen es potenciar los efectos de la adrenalina endógena porque inhiben la recaptación o porque estimulan la secreción. Pero ya no el fármaco actúa sobre el receptor, sino que el que va a actuar sobre el receptor es el mismo neurotransmisor. Y bueno, acá tenemos la cocaína y la tiramina, que tienen sus efectos. La tiramina particularmente es un sustrato de la monoaminoxidasa. Si volvemos a este esquema, la cocaína inhibe este transportador, por lo cual aumenta los niveles de noradrenalina acá. La tiramina lo que hace es inhibe, o sea, es sustrato de la monoaminoxidasa. Por lo tanto, de alguna manera compite en la degradación de noradrenalina, y por lo tanto, al ser sustrato de la monoaminoxidasa, es menos probable que la noradrenalina se degrade por esta vía, y al degradarse menos está más disponible para formar parte de la vesícula y volcarse al espacio sináptico. Y los de acción mixta, tenemos receptores que actúan sobre receptores y sobre la secreción. Acá tenemos efedrina y anfetamina. Acá tenemos de acción mixta, pueden actuar favoreciendo la secreción o uniéndose a los receptores. Acá tenemos la efedrina, que tiene efecto agonista sobre receptores adrenérgicos, pero también inhibe la recaptación, tiene un efecto mixto, y estimula la secreción. La anfetamina no tiene sus efectos, pero son similares. Ahora pasamos a los simpaticolíticos, es decir, fármacos que lo que están haciendo es
de alguna manera disminuir los efectos del neurotransmisor noradrenalina. Y lo dividimos en 4 grupos: los que disminuyen la síntesis, los que inhiben el almacenamiento, los que inhiben la liberación y los antagonistas del receptor. Vamos a empezar con los disminución de la síntesis, que son inhibidores de la síntesis de catecolaminas. Tenemos 3 ejemplos. Acá se pone solo un ejemplo, pero a través de las bases de datos podemos acceder a cada una de las proteínas, a cada una de las sustancias y ver que hay muchísima más cantidad. Cada uno de estos es inhibidor de una enzima en particular: tirosina hidroxilasa, dopa descarboxilasa, dopamina hidroxilasa. Veámoslo en un esquema. Estamos hablando de simpaticolíticos inhibidores de la síntesis de catecolamina. Estas drogas lo que están haciendo es afectar esta vía que termina generando noradrenalina. Como vimos recién, algunos inhiben la fenilalanina hidroxilasa, otro la tirosina hidroxilasa, otro la dopa descarboxilasa, otro la dopamina hidroxilasa. Acá tenemos inhibidores de la síntesis, entonces la metirosina, el inhibidor de la tirosina hidroxilasa, carbidopa, inhibidor de la dopa descarboxilasa, y el ácido fusárico, inhibidor de la dopamina hidroxilasa. Recordemos que no son los únicos, compruébelo a través de las bases de datos. Ahora vamos a ver en conjunto los inhibidores de almacenamiento de catecolamina, como la reserpina, inhibidores de la liberación de catecolamina, como la guanetidina. ¿Qué hacen estos inhibidores? Acá tenemos simpaticolíticos, inhibidores de la liberación, y simpaticolíticos, inhibidores del almacenamiento. ¿Cómo trabajan estos fármacos? Los dos hacen lo mismo, pero de manera, podríamos decir, diferente. Hay algunos, los que se llaman inhibidores del almacenamiento, son sustancias que inhiben este transportador, por lo tanto la adrenalina no puede ingresar, y al no ingresar la vesícula va a tener menos adrenalina. Cuando se fusione con la membrana, la concentración de adrenalina va a ser más baja y la acción sobre los receptores va a ser menor. Por eso bajan el efecto de la adrenalina, por eso se llaman simpaticolíticos. Los que se conocen como inhibidores de la liberación en realidad no inhiben la liberación, sino que lo que hacen es competir por el transportador con la noradrenalina. Entonces el fármaco usa el mismo transportador, impidiendo que la noradrenalina ingrese. Por lo tanto, la vesícula, podríamos decir, se va a llenar en gran parte con este inhibidor y con menos noradrenalina. Cuando se fusione con la membrana, voy a tener menos noradrenalina en el espacio sináptico y va a haber menos efecto, de ahí que sea simpaticolíticos. Las sustancias que mencionamos son la reserpina, que inhibe la recaptación, inhibiendo el transportador, y la guanetidina, que es utilizada por el transportador como un competidor. Y por último vamos a los antagonistas del receptor. Estamos hablando de simpaticolíticos, por lo tanto tienen que antagonizar el receptor. Hay antagonistas o bloqueantes del receptor beta y otros de bloqueantes del receptor alfa. Dentro de los beta tenemos algunos que son no selectivos, como el propranolol, y selectivos como el atenolol. Recordemos acá, son simpaticolíticos antagonistas del receptor. Van a actuar inhibiendo los receptores, impidiendo que la noradrenalina haga su efecto. Acá tenemos el propranolol, es un inhibidor inespecífico de los receptores beta, y el atenolol es un específico del beta 1, que se encuentra básicamente en el aparato cardiovascular. Y los receptores alfa, hay algunos como la fentolamina, que es inhibidor bloqueante del alfa 1 y alfa 2, la yoimbina del alfa 2 y la prazosina del alfa 1. Recordemos en nuestro esquema, estamos hablando de simpaticolíticos, antagonistas del receptor. Lo que vamos a ver ahora son inhibidores del alfa 1 y alfa 2 para lo inespecífico, o del alfa 1 y alfa 2 si son específicos. La fentolamina, como dijimos, inespecífico, la yoimbina, específico del alfa 2, y la prozasina, específico del alfa 1. Bueno, y esto ha sido todo por la clase de hoy, así que quedamos atentos a las preguntas que puedan tener.